¿Quieres personalizar al máximo tus formularios en WordPress con Elementor? Bueno, continúa viendo este video. Para eso tenemos la introducción de este video donde explicaré qué es lo que se verá más adelante. Después pasaremos a una pregunta o recapitulación donde veremos qué plugins necesitamos para hacer todo esto. Después pasaremos a la personalización en WordPress Form Lite, que es un plugin bastante famoso para hacer los formularios, y en Contact Form 7. Y recuerda que este es un video para personalizar, no para crear formularios. Si quieres crear un formulario, en la descripción está un video donde explico a detalle cómo crear un formulario con WordPress Form Lite y con Contact Form 7, y también cómo ponerlos en marcha en tu sitio web. Ahora sí pasaremos a la opción de qué plugins necesito. En este caso aquí estoy en mi escritorio de WordPress. Si no sabes cómo ingresar, simplemente vas a tu página y le das clic acá, y entonces vamos a donde dice plugins, mantengo el mouse y voy donde dice plugins y donde dice añadir nuevo. En este caso vamos a buscar simplemente los plugins necesarios, que prácticamente son los básicos. En principal, para personalizar todo esto sí necesitamos Elementor, pero necesitamos como extensiones. Entonces ya depende de ti cuál quieres ocupar. En este caso veremos con Elements Kits cómo personalizar los formularios, pero te sirve de igual forma si tienes disponible la opción en Extension Add-ons, Royal Add-ons, en Premium Add-ons. Depende mucho cuál quieres. Por ejemplo, en este video veremos cómo personalizar los formularios con este plugin, y ya pues por defecto vamos a utilizar los plugins de formulario. En este caso vamos a trabajar con los dos formularios más populares, que es el Contact Form 7 y el Contact Form por WordPress Form. Recuerda que para instalar estos plugins simplemente le darás aquí donde dice instalar ahora, como es este caso. Después le darás en activar, y si no, vas acá, le das clic ahora sí directamente a plugins y le darás acá, por ejemplo este no lo tengo activado, le das en activar y ya sería todo. Entonces vamos ahora sí a la personalización primeramente de WordPress Form Lite. Entonces vamos a donde están las páginas, le damos clic y seleccionamos la página donde queremos hacer esto. En este caso será en la página de inicio. Le doy clic directamente en editar con Elementor y espero a que me cargue todo el constructor de páginas. Aquí estoy, en mi caso lo pondré hasta abajo para que no me estorbe tanto. Entonces simplemente tengo dos opciones, pero lo haré directamente con las dos al mismo tiempo, por así decirlo, para que se vea la diferencia. Entonces le daré aquí clic acá donde dice añadir nueva sección, pondré la sección de 2. En este caso yo lo hago para que veamos los dos formularios diferentes y cómo son. En este caso voy de nuevo acá, simplemente pongo form y supongamos que nada más instalamos el Elements Kits, nos saldrán nada más estas opciones y esta opción de WordPress. En este caso aquí voy a poner la de WordPress Form y en el otro lado pondré la de Contact Form 7. Entonces lo busco y aquí lo tengo acá. Primeramente iniciaré con WordPress Form Lite, le doy clic acá y aquí en seleccionar pues nuestro formulario seleccionaré este, que es el 11, y aquí me aparece. Ahora sí pasaremos a la personalización. Para esto vamos a estilo y aquí podemos literalmente personalizar hasta cierto punto cada aspecto del formulario. Por ejemplo, el color del texto aquí es negro, pero supongamos que mi página web tiene una paleta de colores de rojo. Entonces es un rojo, pero es como un rojo más tirando a la pastel. Entonces lo puedo estar moviendo y ya cambia pues la estética, por así decirlo. Aquí tenemos el input y el text area, y esto se refiere a estas partes que prácticamente son las partes rellenables. Entonces aquí en background seguimos con el ejemplo del rojo, pero será un rojo muchísimo más clarito para que haga juego. Entonces lo ponemos ahí. También en focus es cuando tú le das clic acá, por ejemplo en tipo de borde continuo, y en el color le pongo un rojo fuerte. Entonces cuando alguien se posiciona el mouse para comenzar a escribir, se va a marcar esto con el borde rojo pero más intenso para que haga resalte. Es completamente opcional, o si no le pongo ninguno y ya no pasa nada cuando hago el focus, bueno, más que lo que tiene por defecto. Vamos aquí en la field description y por ejemplo en este caso tenemos el text color, le podemos cambiar, y también la tipografía, que más o menos sería esta parte. En el placeholder, por
ejemplo, le cambiamos el color a un blanco, por ejemplo. Entonces cuando empezamos a escribir, en este caso en el placeholder, pues no es tan importante. En este caso en el placeholder no es tan importante y no se va a ver en nuestro formulario, entonces lo omitimos por ahora. Y en el submit button es este, entonces ya vemos que tenemos los labels o los títulos, por así decirlo, de un color rojo un poco más fuerte que el background y puede estar bastante bien. Pero acá supongamos que en los bueno, en el botón pues aparece todo gris y pues no me parece bastante atractivo. Aquí podemos configurar, por ejemplo, la alineación si quiero que esté en el medio, o también si quiero que abarque todo. Por ejemplo, le aumentaré el width y vemos que a veces se pasa, pero ya será cuestión de jugar con el tamaño. Por ejemplo, lo dejaré así, que es un 472. También lo puedo cambiar por porcentajes y, por ejemplo, lo voy moviendo hasta el 100%, que es el 100% del contenedor, que es esta parte que se marca en azul. De hecho, ahí vemos que literalmente está al borde. También podemos cambiar la tipografía, le damos clic acá y, por ejemplo, en familia le podemos poner, no sé, Arial, y en tamaño pues le podemos manipular dependiendo de nuestros gustos. De hecho, lo voy a quitar para que esté por defecto. También el peso, si queremos que sea negrita o si queremos que sea negra o normal o doble. Estilo de decoración, también altura de línea y todo esto, pero depende más de cómo quieras tu formulario en cuestiones de tipografía. Ahora vamos al background, que es lo que va a estar atrás, y suponiendo que quiero que quede igual con un rojo un poco más oscuro para que resalte, pero no tanto. En este caso así está bastante bien. Y en el text color, como está en negro, pues qué tal si no queda bien. Entonces le pondré un rojo un poco más avivado, como está ese texto. Y en hover, que es cuando le dan clic, pues quiero que se vea pues un rojo muy intenso. Entonces selecciono acá y cuando se pasa el mouse pues ya es un rojo más intenso. Y acá en el text color le pondré un rojo tirándole a blanco para que se vea aún mejor. Entonces ya sería todo. Aquí también tenemos la opción de errores, pero lo podemos dejar así. Aquí también una cosa que yo hago mucho es configurar el padding, porque así no me gusta que esté el formulario como que abarcando todo. Entonces le doy clic acá y suponiendo que al relleno le quiero poner 15 píxeles y ya se hace como que un poco más contenible y a mí me gusta más. Y ya sería todo para editar o personalizar con WordPress for Light y usando el plugin para Elementor de Elements Kit. Una cosa muy interesante, y es que, por ejemplo, más adelante lo veremos a detalle, y es que para editar dos plugins completamente diferentes de formulario pero con el mismo plugin de elementos, pues realmente puede que haya diferencias, pero pues son prácticamente mínimas a comparación que editáramos el mismo formulario pero con diferentes plugins de Elementor. Para aclarar esto pondré aquí, por ejemplo, creo que el de Premium Addons es de los mejores, pero en este caso lo haré con él por defecto que está en WordPress. Aquí aparece este, selecciono mi formulario 11, vemos que es exactamente lo mismo, pero si nos damos cuenta no tenemos opción de personalización más que las opciones de visualización y avanzado, y vemos que sí hay bastante diferencia. Ahora sí, pasaremos acá y vamos a editar ahora sí el formulario con Contact Form 7. Simplemente aquí le damos clic acá y vamos a seleccionar el formulario, que es el form de prueba, y aquí nos aparece y ya lo podemos editar si nos vamos a estilo. En este caso, como pues son formularios diferentes, no nos aparecen las mismas opciones de aquí, pero relativamente son las mismas, por así decirlo. Tenemos tipografía para los labels, el color, por ejemplo, el color quiero que sea azul, entonces le pongo un color un poco así, azul como tipo morado pastel. En tipografía, qué tal si le pongo que sea de negrita o negra para que resalte más. Y en los inputs, que son estos, en las entradas, en normal le pondré por ejemplo un tipo de fondo, de nuevo un azul, pero un azul un poco más claro, suponiendo este. De hecho le queda mucho gris, entonces será un azul un poco más clarito.
Y suponiendo este también, por ejemplo, si no me convencieron los labels, lo cambio, será un poco más oscuro y ya lo tengo. También aquí tenemos el botón. De nuevo podemos cambiar todos los botones y aquí en este caso podemos cambiar el radio. Por ejemplo, si le ponemos un 20, ya va a ser un poco más redondo a comparación de acá. Que si le vamos a estilo, vamos a subir botón. En este caso aquí me aparece el borde radios, de nuevo lo pondremos en no sé 15 y ya cambia bastante la diferencia. Entonces regresamos acá, vamos a botón y recordamos que también podemos cambiar la alineación, pero en este caso a comparación de WordPress Form y se cambia literalmente la alineación de todo. Entonces debes de tener mucho cuidado con esto. Y ya prácticamente sería todo para Contact Form 7, ya que es literalmente lo mismo, que es ver cada opción. Aquí podemos directamente configurar el padding, más que lo podemos configurar, lo voy a quitar. Tenemos el margen y usar la altura y todo esto. Lo posicionamos y ya podemos cambiar cada parámetro. Por ejemplo, esto se va cambiando y ya cambia bastante el estilo de nuestro botón de enviar. También en el tipo de fondo, por ejemplo un azul tipo pistache, por ejemplo así. Y ya sería todo. Estas serían las principales diferencias, pero ahora pondremos ya como conclusión para ver las diferencias con la opción de Premium Add-ons. Entonces la pongo abajo, selecciono mi formulario de prueba y aquí está. De hecho creo que aparece levemente diferente que al inicio con este, pero si le damos en contenido nada más tengo esto a comparación de Premium Add-ons, que le doy clic acá. Tengo la opción de campos, tengo la opción de botón directamente aquí, lo puedo modificar, por ejemplo el ancho, sea más ancho, también lo puedo cambiar aquí por porcentajes, por ejemplo al 62, la altura también lo puedo cambiar por píxeles o por porcentaje, bueno en este caso no, es otra medida de distancia por así decirlo, en este caso lo voy a quitar, y aquí en estilo pues cambian algunas cosas, en sí cambian los títulos, pero la configuración sigue siendo bastante similar. Por ejemplo en etiquetas aquí tenemos botón y prácticamente será todo. Entonces aunque sea el mismo plugin de elementos, sí puede haber variaciones, pero prácticamente va de la mano. Por ejemplo vimos que acá te cambia, como aquí está en inglés, nos pasamos acá, en estilo también sigue en inglés, y si venimos de editar este nos pasamos a este, puede que tengan varias opciones iguales y no nos cueste tanto adaptarnos a esto. Ya por último le daremos en actualizar y vamos a ver cómo se nos ve en la página que ya tenemos creada. También estará en la descripción un video sobre cómo crear páginas en Elementor y WordPress. Entonces bajamos, en este caso todavía no se actualiza, entonces actualizo de nuevo la página, bajo y aquí ya tengo mis formularios que se ven bastante bien, ya están muy personalizados, tienen el color, el tipo de letra que es un poco más negrita. También puedo cambiar la configuración del botón de enviar y también en algunos casos puedo cambiar esto para que no abarque todo y nada más una parte, o le puedo añadir el padding como lo hice acá y que se ve un poquito más limpio por así decirlo. Por ejemplo voy acá y en este caso en input aparece el width y es el input del width. Por ejemplo yo lo estoy modificando y es todo esto. También el height, que es la altura, lo puedo modificar sin ningún problema. Y bueno, esto sería todo por este video y nos vemos en el siguiente.